Hola, bienvenidos jóvenes estudiantes. El día de hoy vamos a terminar el tema de la clase pasada acerca de lo que era protección radiológica y continuamos con radiología de tórax. Entonces les voy a compartir en este momento la presentación del día de hoy. Un momentito. Ok. Entonces, aunque nosotros no veamos la radiación, no la olemos, no, ni siquiera la tocamos, tenemos que protegernos de ella. Entonces, las medidas de protección radiológica tenemos nosotros, la protección o blindaje. Bueno, la protección o blindaje se refiere, al menos cuando estamos dentro del departamento de rayos X o de pronto de la tomografía, cuyas paredes están plomadas. Y también hay láminas plomadas a nivel de lo que son los biombos. También hay partículas de plomo a nivel de los vidrios, aquellas ventanas que van a separar o dividir, donde se va a ver al paciente en el área de rayos X o en el área de tomografía. También tenemos el factor distancia y también el factor tiempo para la protección radiológica. Al personal médico como paramédico se le provee de medios de protección, como en este caso el mandil plomado y el collarete plomado. Ustedes ven en la parte externa que no hay plomo, es una tela o una tela impermeable, pero en su interior tiene láminas plomadas. Y también hay collaretes plomados. Aparte de guantes plomados, bueno, estos guantes son más flexibles que los antiguos. Los antiguos eran como pesados porque tenían láminas de plomo que todavía no se habían confeccionado como las actuales, que son como guantes de manejo más flexibles. También hay gafas con los lentes con partículas de plomo y también protectores gonadales, testículos en el hombre y ovarios en la mujer. Y también hay que proteger al familiar que va a acompañar al paciente. De pronto el paciente necesita que un familiar esté con él. Aparte de eso, tenemos nosotros un aparatito que todo imagenólogo o todo personal, personal de enfermería, personal de tecnólogo, incluso cirujanos, me refiero a traumatólogos, tienen que poseer este aparatito en el bolsillo que se llama dosímetro. El dosímetro no es el que nos protege de la radiación, sino que nos mide la cantidad de radiación que recibimos durante el mes, durante el trimestre, durante el semestre. Entonces, este dosímetro se envía a un instituto para que dé la lectura de la radiación que hemos recibido. Y entonces ahí emite la cantidad de radiación que hemos recibido, un reporte, entonces ahí se ve qué personal está recibiendo más o menos radiación. Dentro del factor distancia y tiempo, en cuanto a la parte radiológica, tenemos primero distancia y he colocado, por ejemplo, esta imagen de aquí. Bueno, todos sabemos qué es eso, ¿correcto? ¿Qué es esto? Pregunten, si todos sabemos. Una fogata. Es una fogata, correcto. Es una fogata. ¿Y qué tiene que ver con la parte radiológica? Porque la fogata, recuerden que, bueno, aquí por lo general se hace en la playa. En el campo no he visto muchas fogatas, pero en la playa se hacen fogatas. ¿Y qué tiene que ver con la radiación? Porque de pronto la pregunta es, de estas personas, ¿quién recibe más calor? ¿Las que están más cerca o las que están más lejos? Pregunto. Más cerca. Más cerca, correcto. ¿Y qué cerca. tiene que ver con los rayos X? Que mientras ustedes estén más cerca del tubo de rayos X, mayor radiación van a recibir. Entonces, se explica que cuando ustedes lleven a los pacientes, cuando estén rotando por el internado, a veces les toca llevar pacientes, sostener a los pacientes. Entonces, mientras más lejos estén del tubo de rayos X, que en ese momento está emitiendo radiación cuando se está realizando un examen, menos radiación van a recibir. Pero mientras más cerca, más radiación van a recibir. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Primero, si es que tenemos ahí un familiar, entonces decimos al familiar que colabore y que sostenga al paciente o que vigile al paciente y ustedes se alejan del tubo de rayos X. Pero si no hay ningún familiar, bueno, aparte del personal de enfermería, tampoco hay enfermería, ustedes están como internos, entonces están ustedes, pueden sostener al paciente, pueden vigilar al paciente, pero tienen que solicitar mandiles y collaretes plomados. Seguimos con el factor tiempo. Aquí tenemos, por ejemplo, una playa que estamos al cenit, al mediodía, a las 12, donde el sol pega fuerte. Entonces, la pregunta es,
¿qué persona se broncea más? ¿Aquella persona que está 1 hora o aquella persona que está 4 horas a partir del mediodía? ¿Quién se broncea más? De las El de, 4 horas. el de 4 horas, correcto. Entonces, si ustedes están más tiempo en un área donde se está emitiendo radiación constantemente me refiero de pronto en rayos X cuando se está haciendo un estudio contrastado donde nosotros vemos el progreso del estudio contrastado, por ejemplo, en el tubo digestivo, que es el tránsito esófago gastrointestinal, que vamos a ver un tema más adelante. O de pronto aquel traumatólogo que de pronto está poniendo sus clavos intramedulares, sus tornillos, sus placas en una fractura, no lo va a hacer a ciegas, tiene que verlo. ¿Y cómo es la manera de verlo? A través de fluoroscopía, es decir, irradiando el sitio y lo ve en tiempo real cómo va colocando los tornillos, la placa, el clavo intramedular. Entonces, mientras más tiempo estén sometidos a la radiación, mayor radiación van a recibir. Entonces aquí vamos a ver nosotros la parte de protección radiológica. Recuerden que este es el símbolo de radiación. Aquí se está construyendo un departamento de imágenes. Las paredes tienen que ser plomadas y el plomo que se coloca es esto. Son las láminas de plomo. Esta lámina de plomo tiene diferente espesor, ancho o longitud, depende de dónde se vaya a colocar. Pueden colocarse en las paredes o deben colocarse en las paredes, a nivel de las puertas, a nivel de lo que son los biombos. Y encima de esta lámina plomada se coloca unas tablas que son los playboys, entonces se lo pinta, aquí estamos viendo las paredes, se pone la lámina plomada y se le coloca el playboy y se la pinta. Y también existen diferentes tipos de vidrios de diferentes formas, diferentes espesor, depende de la ventana que quiera, digamos, cubrir o el espacio que se desea descubrir para que la radiación no pase de donde está el equipo hacia donde está el explorador. ¿Y qué sucedió aquí? Aquí tenemos nosotros una diapositiva totalmente oscuro. Quiere decir que aquellas personas que no conocen la forma de protegerse de la radiación, entonces están viendo oscuro. Son aquellas personas que dicen, no, que la radiación me hace daño, no voy al departamento de imagenología, no voy a bajar al paciente, no voy a pasar por rayos X. ¿Por qué? Porque la radiación hace daño. Entonces, este tipo de pacientes se asustan, tienen temor. Y he conocido yo a personal paramédico, enfermeros, de pronto internos o algunos médicos que tienen pavor o miedo o temor de entrar a rayos X. ¿Por qué? Porque dice que se emite radiación y me va a hacer daño la radiación. Bueno, si sabemos cómo cuidarnos y los medios de protección que ya hemos visto, entonces no debemos tener miedo. Es como de pronto ustedes si le dicen a un niño, no cruce la calle porque te van a atropellar, nunca va a cruzar la calle. Para cruzar la calle, tienen que ustedes darle las normas preventivas. Entonces, primero mira a la izquierda, después mira a la derecha, mira el semáforo peatonal, cruza por la línea cero. Entonces, explicándole, entonces sí va a lograr atravesar la calle. Entonces, tenemos siempre una abertura, digamos, en este sentido, algo claro, y tenemos que ver todo claro cuando ya sabemos las normas de protección de imagen de los niños. Entonces, no debemos tener temor a entrar a un área de rayos. Siempre hay que tener temor, pero con su precaución. ¿Alguna inquietud, alguna pregunta, jóvenes, en esta primera mitad? Antes de continuar con la parte de radiología. Entonces vamos... Doctor, es que no se le Dígame. pudo entender lo que estaba explicando porque se le va el internet y se escucha entrecortado y todo. Sí, tengo un inconveniente y eso que me moví ya a otro lado, pero entonces continuamos con la parte técnica radiológica. En este caso vamos a empezar con rayos X porque es lo que vamos a ver en los temas iniciales, en la unidad número 1. Les comparto en este momento la presentación. Entonces recuerden que el tórax del paciente está volumétricamente. Se me fue la señal. Pues. El tórax del paciente es volumétrico y no es un solo plano como nosotros vemos en la rayos X, en la película de rayos X. Entonces tenemos
aquel aparato que se encuentra a nivel de la pared para realizar una rayos X de tórax, pero con el paciente de pie, porque hay rayos X de tórax también con el paciente sentado de pronto acostado en decúbito supino, o puede ser lateral o prono. Entonces, vamos a utilizar este aparato, que ya lo conocimos en la clase pasada, que se llama buquimural. El buquimural es aquel aparato que se encuentra pegado a la pared para realizar aquellos exámenes radiológicos con el paciente de pie. Aquí nosotros colocamos el chasis con la película o el chasis digital si que no tiene película, si es un chasis moderno. Entonces por detrás aquí en el buquimural. Entonces, ¿cuáles son los tipos de rayos X de tórax que conocemos? La rayos X posterior anterior y la rayos X lateral. El nombre lo lleva por la proyección que se está viendo, ¿no? O sea, de atrás hacia adelante y lateral. La posterior anterior es la comúnmente llamada estándar de tórax. Ustedes pueden solicitar una rayos X de tórax estándar o posterior anterior. O bien dice, solicito una rayos X de tórax posterior anterior. O solicito una rayos X estándar de tórax. Pero no pueden ustedes combinar las dos palabras. Rayos X posterior anterior, estándar de tórax, no. O sea, están redundando. O bien dicen rayos X de tórax posterior anterior, o bien rayos X estándar de tórax. Una de las dos. Pero lo más usual, lo conocido, es esta palabra aquí, estándar de tórax. Una rayos X estándar de tórax. Ahora, también existe otro término que yo he escuchado, que es la rayos X simple de tórax. Bueno, la simple de tórax en realidad no se refiere al estándar de tórax. La simple de tórax se refiere a que esa rayos X no tiene medio de contraste, más que todo medio de contraste por vía oral, que es donde se pinta el electrodo que atraviesa lo que es el tórax. El término apropiado de esta rayos X es la estándar de tórax. ¿Cómo se realiza la rayos X estándar de tórax? Como su nombre lo indica, posterior anterior. ¿Qué quiere decir eso? Que el paciente, estando de pie, se coloca entre el tubo de rayos X, vean aquí está la carcasa plomada, aquí en su interior está el tubo de rayos X, y el chasis que se encuentra acá detrás del buquimural. El chasis con la película, si que tiene película, o el chasis digital. Porque la radiación viene de atrás hacia adelante, postero anterior, por eso es postero anterior, de atrás hacia adelante. Y eso hace que la radiación atraviese el tórax y forme una sombra en el chasis. Entonces ahí lo tenemos. Y aquí tenemos más de cerca al paciente, visto por detrás. Entonces se le pide al paciente que coloque las manos en la cintura y los codos se realicen hacia adelante. Se les hace, o sea, se los empuja hacia adelante. Nosotros le empujamos los codos hacia adelante y esto hace que las escápulas o los omóplatos que se superponen en los lóbulos superiores de ambos pulmones, justo aquí, se desplacen lateralmente. Entonces, eso evita que se vean imágenes que, digamos, que pueden provocar algún tipo de alteración y se pueden equivocar en el diagnóstico. Entonces, esta es la rayos X estándar de tórax. ¿Qué más se solicita al paciente? Que respire profundo, que llene todos los campos pulmonares, el pulmón derecho y el pulmón del lado izquierdo. ¿Para qué? Para que se logre ver las bases pulmonares. Ya vamos a ver eso. Entonces ahí tenemos nosotros nuestros rayos X. Esa es la posición estándar de tórax. En la posición lateral, el paciente de pie igualmente, los codos hacia arriba o los brazos hacia arriba con las manos en la nuca. Entonces aquí lo vemos, los rayos X van en este sentido, lateral. Vean ustedes que solo, yo digo, solo los hombros o la cabeza de ambos húmeros son los que se interponen a nivel del vértice, pero acá el resto sí se visualiza correctamente. Entonces tenemos la ya nombrada proyección posterior anterior, que es la estándar de tórax. Cuando usted llega al internado, sean médico, a veces usted lo abrevia, dame una rayos X PA, así, o una estándar de tórax, una estándar, le dicen así, o PA, que significa posterior a de anterior, P de posterior. Y también existe otra proyección contraria que se llama anteroposterior. Es decir, que la radiación atraviesa de adelante hacia atrás. Doctor, no se le Anteroposterior. entiende. Entonces, la otra proyección que tenemos es la proyección lateral de tórax, en el que el paciente se pone también de pie. Se le hace subir los brazos, los codos hacia arriba y hacia adelante y las manos hacia la nuca. Entonces la radiación va
o los rayos X va de un lado hacia el otro lado. Entonces ahí lo tenemos el paciente. Lo único que se interpone en una rayos X lateral de tórax viene a ser la parte de los hombros, es decir, la cabeza de ambos húmeros, pero igual se va a ver el resto del tórax. Tenemos nosotros, bueno, aquí continuamos con la misma proyección PA, que es póstero anterior, que es la habitual que es la estándar de tórax, pero también existe una proyección antero-posterior, es decir, AP. Vean de dónde viene la A y dónde viene la P. Esto se realiza en el paciente que no se puede poner de pie, que no colabora con los cambios posicionales, por ejemplo, los pacientes de cuidados intensivos, o de pronto pacientes que están en silla de ruedas, o pacientes que están con mucho dolor y no pueden levantarse, entonces se le hace en posición sentada, pero en proyección AP. ¿AP qué quiere decir? Que el paciente va a mirar hacia el tubo de rayos X y la radiación va de adelante hacia atrás. ¿Y dónde se pone el chasis? En la espalda. ¿No? En la espalda se le pone el chasis. También existe una rayos X en decúbito lateral con radio horizontal. Esto lo vamos a ver nosotros en el patrón pleural, en derrames pleurales. Y aquí tenemos nosotros la rayos X lateral que puede hacerse del lado derecho o del lado izquierdo. Depende de dónde se encuentre la imagen patológica. También tenemos, bueno, con la maniobra de inspiración, que es la habitual, que es la estándar de tórax. Y también nosotros podemos decirle al paciente que bote el aire sin maniobra de expiración, es para detectar cuerpos extraños, obstrucciones bronquiales, pequeños neumotoras y movilidad diafragmática. Bueno, esto aquí lo vamos a explicar en el momento que llegamos a estos temas. Las proyecciones oblicuas nosotros la vamos a realizar para valorar las cavidades cardíacas, crecimiento de cavidades. La lordótica ya la vamos a ver en la próxima diapositiva para valorar los vértices. También tenemos rayos X penetrada, es decir, bien oscura, para valorar ciertas estructuras, tanto óseas como, digamos, el tubo digestivo, pero con medio de contraste. Igualmente, la devolución de sustancia varitada, que viene a ser con la parte de rayos X penetrada, y el examen fluoroscópico, que es un examen donde se ve en tiempo real el progreso del medio de contraste a través del tubo digestivo. Es decir, se le da de tomar al paciente una bebida de bario, entonces pasa por el esófago, estómago, intestino delgado, entonces se puede visualizar el recorrido del medio de contraste, también movilidad diafragmática. En la cirugía ya les expliqué a nivel de lo que es la especialidad de traumatología y estudios contrastados como el tránsito esofágico-intestinal y también el enema varitado del colon. Ahí tenemos nosotros la proyección lordótica de tórax. Al paciente se lo coloca de pie mirando al tubo rayos X en su espalda buquimural con el chasis y la película, pero en un ángulo de 35 45 grados. Entonces los rayos vienen de adelante hacia atrás. Esta proyección me permite valorar los vértices pulmonares. ¿Por qué? Porque desplaza las clavículas hacia arriba y hacia atrás. Y si hay una lesión a nivel de los vértices pulmonares, como esta imagen de aquí, esta imagen patológica que es una caverna, entonces se puede visualizar correctamente. Pero, ¿cómo era la rayos X estándar de tórax? La rayos X estándar de tórax, las clavículas, observen, estaban superpuestas en los vértices pulmonares. Tienen que recordar esto. Estándar de tórax, las clavículas superpuestas aquí en los vértices. Si hubiese una lesión, o sea, de pronto sí se la ve, pero no se la ve tan clara como una lordótica donde está la lesión. ¿Por qué? Porque las clavículas se desplazan hacia atrás y hacia arriba. En la proyección lateral de tórax, lo que llama más la atención, bueno, aquí están líneas esquemáticas, es esta sombra blanca radiopaca que corresponde al área cardiovascular, entre otras estructuras como las costillas, las vértebras. Bueno, por acá el esternón que está dibujado, pero acá no se ve por la densidad de los tejidos blandos. Tenemos que valorar una rayos X según su dureza. ¿Qué quiere decir esto? Que tenemos que saber o aprender a clasificar a las rayos X, depende de su densidad, es decir, ver que tenga un tono grisáceo normal, que es una película bien tomada, porque si es una película muy oscura, muy negra, se le va a llamar película o rayos X dura o penetrada. Aquí no se pueden valorar los campos pulmonares. O de pronto lo contrario, si sucede que es una película muy blanca, es decir, mucho tejido radiopaco, o también llamada película blanda o poco penetrada. Y ahí tenemos las dos películas mal tomadas de la rayos X estándar de tórax. En la película número 1, o rayos X número 1, o placa también le saben denominar. Bueno, el término placa
inició desde ya mucho tiempo, cuando las películas eran un poquito más toscas, más duras, y hasta la actualidad se utiliza el término placa, o también le pueden llamar rayos X o radiografía, o película de rayos X. Bueno, el término apropiado es radiografía de tórax, en este caso, estándar de tórax. Entonces aquí vemos toda esta reopacidad, todo esto blanco que impide ver bien o valorar bien los campos pulmonares. Lo contrario sucede acá, que está muy negro los pulmones. Entonces tampoco es valorable. No puedo ver aquí parénquima pulmonar. Entonces, esto es una rayos X blanda y esto es una rayos X penetrada. ¿Cuál es lo normal? Esta es la normal. ¿En qué? En tono de grisáceo. Pero, ¿cómo nosotros podemos discernir que esa rayos X de tórax está normal? Porque no se ve la columna completamente. Pero sí vemos la columna, pero no la ven como la de acá. Ven, aquí se ve demasiado, entonces esto está penetrado. La columna debe estar detrás de la sombra cardiovascular. Claro que se la ve, pero no se la ve bien nítida. Lo que debe verse más o menos nítido tendría que ser las 3 primeras vértebras dorsales. Miren lo contrario, en la penetrada, el área cardíaca o la sombra cardíaca se ve como después de la columna, detrás de la columna. Y acá no se ve nada de columna, está mal tomada. Entonces, aquí apenas se ve la columna y se ve mejor la sombra cardiovascular. Entonces ahí decimos que está bien tomada. Vamos a aprovechar esta rayos X de tórax. Recuerden que lo acá es derecho y lo acá es izquierdo, tal y cual nosotros vemos al paciente o estamos frente a una persona, la izquierda de esa persona es nuestra derecha y la derecha de esa persona es nuestra izquierda. Vean ustedes las escápulas que en vez de estar aquí sobrepuestos en los lóbulos superiores, están en la parte lateral del tórax. ¿Por qué? Porque hemos puesto la mano a la cintura y los codos hacia adelante del paciente. Entonces, esa vendría a ser la técnica de por qué las escápulas están hacia los lados. ¿Qué sucede en estas rayos X? No es valorable. Hay que mandarla a repetir. ¿Por qué? Primero está borrosa. ¿Por qué está borrosa? Porque está movida, se ve que está movida y está muy blanda. No veo nada. Parecido a esta foto, porque no veo nada. Bueno, alguien dice, no, pero si aquí hay 4 personajes principales, acá hay un quinto, sexto, pero no podemos visualizar correctamente quiénes son, identificarlos. Entonces, no es valorable esa foto. Peor esta rayos X. La rayos X está muy quemada, ustedes ven acá arriba. Está muy negro, no se puede valorar. Entonces, tienen que mandar a repetir. Cuando decimos que una película está centrada, es decir, que no está rotada, porque hay que valorar eso también. Cuando los extremos o los bordes de los extremos internos de la clavícula. Un momentito, alguien está aquí. ¿Cómo sabemos que una rayos X está bien centrada? Entonces nosotros cogemos los extremos mediales o centrales de ambas clavículas. Entonces lo voy a dibujar en este momento. Aquí. Este es el borde interno de la clavícula del lado derecho. Y por acá voy a dibujar el borde interno de la clavícula del lado izquierdo. Y nos vamos a guiar por la apófisis espinosa del cuerpo vertebral que se encuentra aquí. Entonces lo que hacemos es medir el borde interno hasta la apófisis espinosa de la clavícula del lado derecho y también del lado izquierdo. Entonces, en el lado derecho tiene que darme la misma distancia en centímetros como el del lado izquierdo. Entonces, si aquí mide 1 centímetro, acá tiene que medir 1 centímetro. Pero si acá mide 2 centímetros y acá 1, entonces quiere decir que está rotada porque es un valor asimétrico. O sea, totalmente diferente. Tiene que ser un valor igual de un lado con el otro. Cuando decimos que una película está bien inspirada, quiere decir que el paciente ha ingresado suficiente cantidad de aire para poder valorar los pulmones. Cuando vamos a contar mínimo 8 espacios intercostales, pueden ser 9 espacios, pero mínimo 8. O de pronto 9 a 10 arcos costales posteriores, que ya los vamos a ver. Entonces, paciente número 1, bien inspirado. Paciente número 2, mal inspirado en la rayos X. Entonces, vamos a contar los espacios intercostales. ¿Cuáles son los espacios intercostales? Aquellos espacios que se encuentran entre el borde inferior de un arco costal y el borde superior del otro arco costal. Entonces, este espacio de aquí reduce el color negro.
¿Y cuáles son los arcos costales en sus segmentos posteriores? Son estos. Quiere decir que lo que nosotros vemos en la rayos X de tórax son los segmentos posteriores de los arcos costales, porque recuerden que hay segmentos laterales se me pierden aquí en la parte lateral y los segmentos anteriores por lo general son cartílagos, no se visualizan por una rayos X. Entonces contamos los espacios intercostales. Venimos acá 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y un poquito, ¿ya? O sea, mínimo tiene que haber 8. Lo contrario sucede acá. Tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Entonces, el acá está mal inspirado. Es decir, que el paciente no ha llenado los pulmones con suficiente cantidad de aire. ¿Y eso qué trae consigo? Primero, observen, el área cardíaca se acuesta. ¿Por qué? Porque los diafragmas han ascendido, porque no ha respirado bien el paciente, entonces va a causar una pseudocardiomegalia. Y también, de pronto, puede existir aquí una imagen patológica a nivel de los lóbulos de la base. Y si el paciente no ha respirado profundamente, los lóbulos de la base no se van a expandir, no se van a ventilar, por lo tanto se puede perder algún tipo de lesión. Entonces tenemos que hacer que el paciente respire profundamente. Nos vamos a la... Dígame. Doctor, disculpe, una consulta. ¿Y en pacientes pediátricos estaría correcto decirles que inspiren de manera profunda? Porque como tal, lo que yo tengo entendido, o sea, todos por anatomía sabemos, en la inspiración los pulmones se expanden y el diafragma desciende. Pero en los niños, Correcto, sí. el descenso del diafragma de pronto, ¿cómo explicarlo? Podría comprometer el movimiento tanto del hígado como del estómago y por lo tanto puede haber igualamiento de los ángulos costodiafragmáticos y de pronto los cardiofrénicos, ¿o cómo sucede en esos casos? Ya. Igual sucede en los niños. En los niños, voy a centrar mi cámara. Aquí. A ver, en los niños lo que sucede... Anda que no me puedo ver. Bueno. En los niños va a ser igual. Entonces hay que hacerlo inspirar profundamente y que no bote el aire. Bueno, eso se puede realizar en niños a partir de los 4 años de edad en adelante. Es decir, 4, 5, 6, 7. Ellos sí colaboran en cuanto a la respiración. No va a afectar nada en la parte abdominal. En cambio, en niños menores de 4 años, de pronto que no colaboran, de pronto cuando llegan al área de rayos X comienzan a llorar, quieren correr, salir. Entonces, con ellos se maneja de diferente manera. Entonces, quería encender la cámara, pero alguien está anclado. No, no lo puedo sacar adelante. Ahí estoy. Okay. Ahí está, okay. Bueno, entonces, en los niños pequeños o menores de 4 años, nosotros vamos a jugar, o el tecnólogo juega con el llanto. Y entonces, recuerden que en el llanto hay dos fases, ¿ya? El fase de que ¡ay! Llora y el fase que suspira. En el momento que comienza a suspirar en el espacio de llanto y llanto, quiere decir que está cogiendo aire. ¿Cogiendo aire para qué? Para volver a llorar. ¿Correcto? Cuando está llorando, hace así, ¡ah! El niño, entonces bota el aire, eso es expiración. Cuando comienza como a suspirar, está llenando, entonces ahí se le toma la rayos X, entonces ahí se aprovecha. Entonces de esa manera se puede realizar la rayos X de tórax en un paciente pediátrico de esa edad, ¿ya? Pero no va a afectar en nada la parte del abdomen. Es buena pregunta porque de pronto decimos, pero ¿cómo se hace en los niños? Entonces, de esa manera lo hacemos. Entonces, nos vamos a la parte de anatomía del tórax. Recuerden que una rayos X de tórax no es más que la sombra del tórax del paciente que se está realizando el examen. Estoy viendo un estudiante en sala de espera. Ya, entonces tenemos que recordar eso. Bueno, aquí vemos una vista anterior, bueno, es un esquema. Igualmente una vista posterior con las sombras de la parte ósea, costillas, omóplatos. Miren que los omóplatos en posición firme o con el paciente los brazos hacia abajo se sobreponen o se superponen sobre los lóbulos superiores. Bueno, aquí tengo una vista anterior. Aquí está resecado lo que es la parrilla costal, parte de la pleura visceral y parietal y vemos los pulmones.
Conocemos los pulmones que son dos, derecho e izquierdo. Recuerden, este es derecho y este es izquierdo de la rayo X estándar de tórax. Y ahí tenemos los lóbulos. Esto de aquí lo hemos estudiado ya en la asignatura de anatomía en los primeros semestres. Bueno, el primer semestre vieron anatomía. Entonces, solo para recordarles que los lóbulos superiores, el pulmón del lado derecho, tiene 3 segmentos, el anterior, el apical y el posterior. Y en el pulmón del lado izquierdo, el lóbulo superior tiene ápico posterior, anterior, lingular superior y lingular inferior. Por lo general nosotros decimos, bueno, lóbulo superior es la mitad hacia arriba, correcto, de la mitad hacia arriba, pero esto no se aplica en el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo, porque él viene desde el vértice hacia la base. Recuerden siempre esto, del vértice hacia la base, el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo. Ahí tenemos una vista posterior y esta es una vista lateral. Vean ustedes, el lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo, del vértice hacia la base. Y aquí sabemos que el pulmón del lado derecho, ¿por qué? Porque tiene 3 lóbulos, lóbulo superior, lóbulo medio y lóbulo inferior. ¿Por qué se dan estos 3 lóbulos? Por la cisura mayor y la cisura menor. En cambio, el pulmón del lado izquierdo solo tiene una cisura que divide en lóbulo superior y lóbulo inferior. Tenemos ahí entonces de la mitad hacia abajo, se me fue, de la mitad hacia abajo, corresponde a la base del pulmón. Del lado derecho a la base del pulmón del lado izquierdo. Entonces, en la base del pulmón del lado derecho, nosotros tenemos por delante, aquí, el lóbulo medio y detrás el lóbulo inferior. En cambio, en la base del pulmón del lado izquierdo tenemos acá adelante el lóbulo superior y por detrás el lóbulo inferior. Esto tenemos que recordarlo por anatomía, lo que hemos visto nosotros en semestres anteriores. O sea, es raro escuchar que el lóbulo superior se encuentra en la base del pulmón del lado izquierdo. Es raro, pero recuerden que este es el lóbulo superior. Entonces, ¿qué pulmón es ese? Pregunto. ¿Qué pulmón será? El derecho. El derecho, correcto. Pero ¿cómo mis compañeros saben que es el derecho? ¿Cómo yo pensé que era el derecho? ¿Cómo sé que es el derecho? Porque tiene 3 lóbulos. Lóbulo superior, lóbulo inferior y lóbulo medio. ¿Por qué? Por las cisuras que ya hemos visto. Entonces esto está a color. Pero recuerden que rayos X no es nada color. Entonces rayos X, todo el pulmón es radiolúcido. Y vemos el pulmón del lado izquierdo y recalco. El lóbulo superior del pulmón del lado izquierdo viene el vértice hacia la base. En la base del pulmón del lado izquierdo tenemos 2 lóbulos. El lóbulo superior y el lóbulo inferior, recuerden. Ahí tenemos pulmón derecho, pulmón del lado izquierdo. Tenemos la tráquea, la carina, la división de los bronquios principales, derecho e izquierdo. Tengo el vértice pulmonar, las bases de los pulmones. La cara interna de los pulmones derecho y la cara interna del pulmón del lado izquierdo. El ilio, donde ingresan o salen vasos, venas linfáticos y la parte de los bronquios, ramificaciones bronquiales. Ahí vamos a ver nosotros el pulmón del lado derecho, 3 lóbulos, superior, medio e inferior con sus respectivas cisuras. Vean ustedes. Y el pulmón del lado izquierdo, recalco, el lóbulo superior del vértice hacia la base. En la base del pulmón del lado izquierdo tenemos por delante el lóbulo superior y por detrás el lóbulo inferior, que es importante para determinar algún tipo de lesión en rayos X de tórax. Los senos costodiafragmáticos, también llamados costofrénicos, se encuentran en la parte más declive en la rayos X de tórax. Entonces, está limitado costo por la parrilla costal, frénico por el diafragma, por eso también se llama costo diafragmático, y termina en punta, es decir, en ángulo agudo. ¿Qué densidad tienen los senos costodiafragmáticos normales? Son radiolúcidos. ¿Por qué? Porque ahí reposa o descansa una lengüeta pulmonar. ¿Y qué tiene que ver eso? Porque el pulmón está lleno de aire, y el pulmón lleno de aire se va a ver negro radiolúcido. Los hilos pulmonares son radiopacos. Bueno, aquí me está cubriendo esta pantalla morada. Son radiopacos y la radiopacidad lo dan los vasos, venas y arterias que ingresan o salen. Pero también contiene ramificaciones bronquiales, es decir, los bronquios principales y ganglios linfáticos. Bueno, uno siempre va a estar más alto que el otro por su posición anatómica, lo que hemos visto nosotros en asignaturas de anatomía. El mediastino es aquella imagen blanca, la que estoy enseñando en este momento, radiopaca. Esta imagen de aquí. Entonces, aquí sabemos que la radiopacidad lo va a dar más que todo el corazón y los grandes vasos,
también otro tipo de estructuras vasculares, y también la parte del tubo digestivo que corresponde al esófago. Y también tiene lo que son la tráquea, los bronquios principales y la sombra tímica. Bueno, ese es el paciente pediátrico, ¿no? Y acá nosotros tenemos la división del mediastino en la proyección de la tráquea. Esto lo vamos a tratar en el patrón mediastínico más adelante. Entonces, observen que el mediastino superior es estrecho. Entonces, el mediastino en la parte superior del paciente adulto es estrecho, mientras que el paciente pediátrico, como en este caso, es amplio. Esta amplitud del mediastino del paciente pediátrico lo da la sombra tímica, es decir, el timo, que es una glándula normal en el paciente pediátrico que está desde que nace hasta los 4 a 6 años de edad, o puede permanecer un poquito más en años de edad. Entonces, esta red de opacidad, esto blanco, es la sombra del timo. Puede verse de esta manera, como que ensanchado todo el mediastino y que comparte el borde cardíaco, pero se ve la diferencia de densidad de la sombra cardíaca y de la sombra mediastínica. Ustedes ven, la sombra cardíaca se ve más densa, más red opaca, más blanca que la sombra del mediastino, del timo. El timo también puede tener otra forma, esta forma de aquí, que es una forma en vela. Entonces, este es el signo de la vela de la sombra tímica. Es radiopaca, blanca, y por lo general se presenta en el lado derecho. También puede presentarse en el lado izquierdo, pero también hemos encontrado en ambos lados. Ustedes el signo de la vela tímica. Tenemos por anatomía la tráquea, los bronquios